Vamos a comenzar hoy una serie de estudios, reflexiones, porque hablar de estudio en media hora es un problema muy serio, una serie de reflexiones sobre otra doctrina bíblica. Los que estáis visitando el canal y habéis estado en otros estudios anteriores, notaréis que estamos desarrollando un tema a lo largo de un tiempo y dando ocasión cada X temas tratados, damos ocasión para una serie de preguntas. En esta nueva serie, valga tanta redundancia, en esta nueva serie vamos a tratar temas sobre el Espíritu Santo. Cada 5 temas que tratemos en el canal, tendremos uno específicamente para preguntas. Y el número de temas a tratar serán, Dios mediante, 14 sobre esta doctrina bíblica. No hace falta que yo mencione hoy la importancia del estudio de la Biblia. La Biblia tiene que ser estudiada no para conocer más de lo que ella dice, sino para vivir conforme a lo que ella indica. Las doctrinas se pueden dividir en 2 grupos, doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Nada tiene que ver con la importancia, porque toda la palabra de Dios es importante. Y toda la Biblia, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es doctrina, porque es palabra de Dios. Ahora bien, dentro de las llamadas doctrinas fundamentales, la doctrina sobre el Espíritu Santo es una de ellas y de una importancia capital. Primeramente porque es una doctrina que estudia una persona divina. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo tiene una actividad a lo largo del tiempo y en el momento actual. En tercer lugar, porque no hay salvación posible sin la acción del Espíritu Santo. En cuarto lugar, porque el Espíritu Santo provee del poder necesario para vivir la vida cristiana, que no es otra cosa que vivir a Cristo. Por tanto, es enormemente importante estudiar la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo está dentro de un grupo de 3 doctrinas que tienen que ver con la deidad. De manera que hay una doctrina que estudia la persona primera de la Trinidad, que es el Padre, una doctrina que estudia la segunda persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, y una tercera doctrina que es la doctrina del Espíritu Santo. Las 3 están involucradas con la Trinidad, con la deidad del Dios Trino y Uno, para que conozcamos realmente quién es Dios y cómo funciona. Cuando estudiamos la doctrina de la deidad, estamos hablando de Trinidad. Trinidad es una palabra que no está en la Biblia, pero significa 3 personas divinas en un solo Dios verdadero. Por tanto, la primera cuestión que tenemos que reconocer inmediatamente al comienzo de esta reflexión sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona divina que tiene, por tanto, la importancia capital que corresponde a Dios. Esta persona divina, tercera persona de la deidad, está involucrada en todo el proceso desde la creación hasta cielos nuevos y tierra nueva. De manera que para estudiar la doctrina del Espíritu Santo tengo que comenzar en Génesis capítulo 1, donde leo estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primera referencia al Espíritu Santo en el capítulo 1 del libro de Génesis. Última referencia al Espíritu Santo, último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Por tanto, para estudiar la doctrina del Espíritu Santo tendríamos que leer
toda la escritura de Génesis a Apocalipsis e ir sintetizando en ella todas las referencias que hay al Espíritu Santo, ver en qué dirección están orientadas, cuál es su enseñanza, y una vez que hemos sintetizado todo eso, tendríamos la expresión de la doctrina sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Quiero hacer una advertencia también. Cada una de las personas divinas tiene una relación con las otras dos, de manera que el Padre no procede de ninguna persona, de él procede por generación el Hijo, y del Padre y del Hijo por procesión está el Espíritu Santo. El Señor Jesús dice que lo enviará él y el Padre, o lo enviará el Padre por intermedio de él. Es decir, el Espíritu Santo viene por decisión soberana de Dios a la tierra, igual que el Hijo, y es enviado a la tierra para un ministerio que estudiaremos por el Padre y por el Hijo. Ahora, el hecho de que el Hijo sea engendrado del Padre y que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo no supone, bajo ningún concepto, que hubiese un instante en la eternidad que no estuviese. No se trata de creación de algo, se trata de una manifestación de algo existente en una forma personal. La primera persona se personifica como Padre, la segunda persona se personifica como Hijo, la tercera persona como Espíritu Santo. Dicho esta introducción, vamos a la revelación trinitaria en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el nombre de Dios es un nombre triple. Llamo vuestra atención a Mateo capítulo 28 y versículo 19, donde Cristo establece la gran comisión y dice a los discípulos que ahora vayan a las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que notéis algo. Hay ahí en esa expresión una conjunción copulativa. ¿Qué es la conjunción copulativa ahí? La conjunción copulativa vincula distintos elementos de una misma oración y los distingue. Quiero que notéis una segunda cosa. Delante de cada uno de los nombres allí mencionados, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay un artículo determinado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, en esa dimensión aparece claramente que el nombre triple de la deidad en el Nuevo Testamento se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas son Dios verdadero. La deidad del Padre está suficientemente probada a lo largo de la Escritura y prácticamente no se cuestiona en el mundo en general, hablo del mundo evangélico, la deidad del Padre. La deidad del Hijo está atestiguada también ampliamente en la Biblia. Las perfecciones de la deidad incomunicables se manifiestan en Jesucristo. El Señor Jesucristo es omnisciente porque a través de su persona divina la naturaleza humana conoce asuntos que solo sobrenaturalmente pueden entenderse. El Señor Jesucristo es omnipresente porque estando en la tierra estaba también en el seno del Padre, según aparece en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 13, pero al mismo tiempo Él promete y dice al final de su ministerio, antes de la ascensión, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es omnipresente. Jesucristo es omnipotente porque es el Creador. La Biblia enseña con toda claridad que el cielo, la tierra, todo cuanto existe surgió por la autoridad y poder de su palabra personal. Ahora, la deidad del Espíritu Santo está atestiguada también en la Escritura, pero en algunas ocasiones es cuestionada. Y aquí viene un problema que tenemos que resolver, especialmente a lo largo de este tiempo, espero hacerlo con la ayuda del Señor, y es que para algunos el Espíritu Santo es simplemente una definición dogmática.
Es decir, el Espíritu Santo, tercera persona de la deidad, las características suyas son esta, y es así, y actúa de esta manera, y ahí terminó. Y lo único que hemos hecho es meter en el cerebro datos acerca de la santísima tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo. Para otros, el Espíritu Santo es una fuerza al servicio del creyente. De manera que en el nombre de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, yo puedo ordenar algo. Y eso debe cumplirse. Cuando no se cumple es que yo no tengo fe o que a los que está destinado lo que yo pretendo no la tienen. Y resolvemos un problema que es una herejía bíblica. Por tanto, lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio bíblico acerca de la persona de la Santísima Trinidad. Quiero que notéis también, que recordéis, que en el Nuevo Testamento, frente a la línea individual, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero frente a la línea individual de que en la Santísima Trinidad hay tres personas, que en el ser divino subsisten eternamente tres personas, está también la colectividad del ser divino. Dios es uno, y ese Dios uno y único, el único Dios verdadero, es tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. Ahora, las personas divinas también son distintas en cuanto al hecho de enviar y ser enviadas. Mencionaba al principio que el Padre no es enviado por nadie, que el Hijo es enviado por el Padre y que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Las personas divinas de la Trinidad son también diferentes en cuanto a honrar y ser honradas. De manera que en Juan 17:1 el Padre honra al Hijo, en Juan 17:4 el Hijo honra al Padre, en Juan 16:14 el Espíritu Santo honra al Hijo. Ahora, las tres personas divinas, siendo un solo Dios, se muestran en actividades distintas y personales. De manera que cuando vamos, por ejemplo, a la epístola a los Hebreos, y os invito a que la abráis y la veáis ahí, vamos a hacerlo todos. Hebreos capítulo 10, y vamos al versículo 7. Hebreos 10:7 dice esto, citando el Salmo: entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y así sigue adelante el texto bíblico, pero quiero que notéis, para abreviar un poco este tiempo, lo que ocurre, la distinción entre las personas divinas en este pasaje. Versículo 8, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. De manera que habla del querer del Padre. El Padre quiere. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De modo que el Hijo opera un sacrificio por los pecados. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y sigue una referencia al Antiguo Testamento, de manera que el Espíritu Santo testifica. Notáis que hay una individualidad de acciones en las personas divinas, pero que sustentan, concuerdan y orientan todo al propósito eterno de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, quiero enfatizar esto bien claramente desde el principio, no es creado, procede del Padre y del Hijo. De ahí que al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Dios y se le llama también Espíritu del Hijo o Espíritu de Cristo. Veremos esto más adelante. Espíritu de Dios en relación con la Santísima Trinidad, Espíritu de Cristo en relación con la ejecución de la reproducción del carácter de Jesús en la vida del cristiano.
Consideremos algo acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Cuando tú vas a la Biblia, al Nuevo Testamento, notarás que el Espíritu Santo es tratado siempre como una persona. Y se le presenta como la persona que tiene capaz de investigar y de revelar. Carta 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12. Se le distingue de las otras dos personas. Nada mejor que aquel texto que mencioné al principio, hay muchos más, pero nada mejor que aquel texto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama consolador, se le llama abogado, se le llama confortador. Juan capítulo 14, versículo 26, Juan capítulo 15, versículo 26, Juan capítulo 16 y versículo 7. Quiere decir que es tratado en acciones que corresponden a una persona. Ahora, el Espíritu Santo posee además atributos personales que solamente una persona puede tener. De modo que en Isaías capítulo 11 y versículo 2 se habla del intelecto del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11 y versículo 2. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aunque está mencionado con la profecía que tiene que ver con el Mesías, está diciendo que el Espíritu Santo que reposa sobre él es espíritu de inteligencia. Efesios capítulo 1 y versículo 17. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podría seguir citando otros textos del Nuevo Testamento en donde se presenta a una persona con intelecto, sabiduría, inteligencia, discernimiento. El Espíritu Santo tiene además sensibilidad. Puedo ir entonces a algunas citas del Antiguo Testamento en donde se habla de la sensibilidad del Espíritu Santo y menciono Isaías capítulo 63 y versículo 10, que dice así: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Luego, si enojan al Espíritu es que tiene sensibilidad. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 30, habla de que no debemos contristar al Espíritu Santo. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Una cita más y dejamos ahí esas referencias. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por tanto, es una persona que tiene sensibilidad a nuestra oración y la transforma al idioma de Dios para que sea respondida conforme a su voluntad. Ahora me voy a la Biblia y no solamente descubro que es una persona, que se trata como una persona que tiene los atributos propios de una persona, sino que se le atribuyen al Espíritu Santo obras personales. Hay una relación muy larga, pero todos los conocedores de la Biblia recordáis que al Espíritu se le atribuye el oír, escudriñar, hablar, enseñar, juzgar, convencer de pecado, escoger y enviar, guiar, interceder. Hay otras muchas cosas más, pero todo esto está en la revelación del Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo. Dejamos un momento esa personalidad de la tercera persona divina y vamos a su deidad. El Espíritu Santo es Dios por varias razones. En primer lugar, porque se le dan nombres divinos. Se le llama Dios
Éxodo capítulo 17 y versículo 7. Llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y contrastad ese texto con Isaías capítulo 63. De nuevo a Isaías 63, versículos 10 y 11. Dice ahí la palabra del Señor: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? Su Santo Espíritu, por lo que se les volvió enemigo contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Por tanto, el nombre Jehová, que es un nombre genérico para Dios, que se aplica muchas veces a la primera, también a la segunda, se aplica también al Espíritu Santo de Dios. Se le llama Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento hay varias referencias en donde se llama Dios al Espíritu Santo. Se le llama también Señor, y ese título, esa palabra Señor en la Biblia en general, es la traducción del nombre divino de Dios. De modo que para no usar ese título tan glorioso, los antiguos solían traducirlo como Señor. Es más, en muchas de nuestras Biblias modernas se nota que donde dice Jehová es mi pastor, se traduce el Señor es mi pastor. Y se le llama Señor al Espíritu Santo en la carta segunda a Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Se le dan además nombres que son aplicables solamente a Dios, de manera que ¿cómo es el nombre? ¿Espíritu qué? Espíritu Santo. Y la propia Biblia nos enseña que santo solamente hay uno. Y en Isaías capítulo 6 se proclama la gloria de Dios precisamente por esta condición: santo, santo, santo. Es además el único espíritu en la dimensión divina. Efesios capítulo 4 y versículo 4. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados según la misma esperanza de vuestra vocación. Aquí un espíritu está refiriéndose al único espíritu con mayúscula que tiene la dimensión de Dios y sobre el que descansa un aspecto importante de la unidad de la Iglesia. En Romanos capítulo 8, versículo 2, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, se habla del Espíritu como el Espíritu de vida. Cuando estudiamos la vida, en general, en el Nuevo Testamento, descubrimos que la vida es privativa y potestativa de Dios. Cuando Dios sopló sobre el polvo de la tierra, comunicó vida a esa porción del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. Quien sopla, porque es espíritu, en el sentido de figura referida a Dios, es el Espíritu Santo. Se le dan nombres al Espíritu Santo, además, que expresan dones divinos, que solo Dios puede dar o puede poseer. Por ejemplo, Romanos 1:4 se le llama Espíritu de Santidad. En Efesios 1:17 se dice que es Espíritu de Sabiduría. En Juan capítulo 14, versículo 17, se habla del Espíritu de verdad. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, podéis compararlo con Zacarías capítulo 12, versículo 10, se habla de espíritu de gracia. Romanos 8:15, se dice que el espíritu es espíritu de adopción. Y en segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 7, se dice que es espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Ahora tiene nombres divinos. Es una persona, porque ya hemos considerado antes que tiene elementos personales, pero también posee atributos divinos. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Buscamos el texto, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y leemos así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Algunos os dirán que este Espíritu eterno se refiere al Espíritu de Cristo. Bueno, si es eterno y se refiere a Cristo, Cristo es una persona divina. Si es eterno y se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona divina. Se dice que el Espíritu Santo se enseña, que el Espíritu Santo es omnipotente. Por tanto, la omnipotencia divina del Espíritu Santo se aprecia en muchos lugares. El Espíritu se movía sobre la faz de la tierra para poner orden en la creación, y el Espíritu Santo se manifiesta omnipotente en la resurrección de Jesucristo. Las obras divinas, la obra divina de resurrección de Cristo se aplica tanto al Padre, Hechos capítulo 2, versículo 32, como al Hijo, Juan capítulo 10, versículo 18, como al Espíritu Santo, carta primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Podemos mencionar otros atributos más. Omnipresencia, Salmo 139, versículos 7 a 10. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde podré esconderme de él? Se habla de él en la Biblia como omnisciente. Se dice que el amor divino está expresado, manifestado, revelado por medio del Espíritu Santo. La fidelidad del creyente tiene que ver con la obra operativa del Espíritu Santo. Por tanto, tenemos nombres y tenemos calificativos que hacen necesario entender que el Espíritu Santo es Dios. ¿Algo más? Bueno, a lo mejor alguien no quiere creer en la deidad del Espíritu Santo a pesar de estos textos, pero llamo su atención y la vuestra a las obras divinas. En Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando leemos que Dios creó en el principio el cielo y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía en el hecho de la creación. De otra manera, el Padre planifica la creación, el Hijo da la orden ejecutiva, sea, el Espíritu Santo conforma ese sea, con lo que Él sabe y conoce de la voluntad admirable de Dios y ejecuta, pone en marcha el orden creacional. Voy a Génesis en el capítulo 6 y descubro que Dios operó permitidme decirlo así, una especie de batalla contra los pecadores de la antigua dispensación antes del diluvio, y el Espíritu Santo contendía con ellos, impidiendo un desarrollo tremendo del pecado que exigiera la intervención de Dios, hasta que de pronto leo ahí en Génesis que dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y automáticamente a la determinación divina de abandonar por rebeldía a esos hombres se produce la acción judicial de Dios y viene el diluvio a la tierra. Ahora esta contención se está produciendo hoy. Satanás tiene un programa y un propósito: colocar al hombre en el trono de Dios. Y dice el texto bíblico que Dios está impidiéndolo por medio de su Espíritu. La inspiración de la Biblia es una obra divina. ¿Quién puede negar la uniformidad, homogeneidad doctrinal de la Biblia? Que lo que dice en Génesis, en un libro bien antiguo, o en Job, el más antiguo de la Biblia, y lo que se escribe en el último del Nuevo Testamento, concuerda plenamente, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, soplada por el Espíritu Santo de Dios. Y nos dice también el apóstol Pedro en segunda carta, capítulo 1, versículo 21, que los santos hombres de Dios, los profetas, los escritores de la Biblia, no hablaron de mutuo propio, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora me voy a otras acciones necesariamente divinas del Espíritu Santo. El engendramiento de Cristo. Cristo es concebido en el seno de María por una operación omnipotente del Espíritu Santo. Me dice también en Juan capítulo 16 que el Espíritu redarguye. Me habla en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4 que el Espíritu Santo ilumina y abre la apertura de la mente y del corazón para la comprensión de la Escritura.
Finalmente, por no citar otros ejemplos más, ya que tenemos que terminar esta primera reflexión sobre el Espíritu Santo, la regeneración, capítulo 3 de Tito, versículo de la epístola a Tito, no de Tito, Tito no lo escribió Pablo. En la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5, se habla precisamente de que el Espíritu Santo regenera al creyente. Ahora, el Espíritu Santo, si procede del Padre y del Hijo, y se le llama por eso Espíritu de Dios, se le llama también Espíritu de Cristo, está indicándome con toda claridad que es una persona divina y por tanto una persona subsistente en el seno trinitario de Dios. Ahora, hermanos y amigos, necesitamos estudiar la persona del Espíritu Santo para entender que el Espíritu Santo es Dios glorioso. Pero quiero hacer una advertencia y concluyo. No estudiamos al Espíritu Santo simplemente para conocer lo que Él es. El Espíritu Santo no está para ser definido, está para ser vivido. Y cada uno de los que habéis estado en este encuentro en el canal hoy, os invito a que ahora mismo, ¿dónde estáis? Cerréis vuestros ojos y dobléis vuestras rodillas. Y digáis en una oración de gratitud: Padre querido, gracias por el envío de la persona admirable del Espíritu Santo. A Dios la gloria, por Cristo Jesús.